Que debemos desarrollar autoconocimiento emocional, autocontrol o empatía para mejorar nuestra inteligencia emocional es bastante obvio, ¿no? Nadie puede negar la importancia de estas habilidades para comenzar a ser inteligente con las emociones. Pero ¿son suficientes estas habilidades para ser emocionalmente inteligentes de verdad? Lo cierto es que no. Podemos ser muy conscientes de lo que sentimos, saber perfectamente bajar nuestros niveles de estrés y ser capaces de ponernos en los zapatos de los demás y seguir sintiendo emociones incómodas a diario. Al igual que podemos facilitar, digamos, que los demás las sientan también. Es decir, podemos desarrollar todas las habilidades típicas de la inteligencia emocional que queramos y aún así, sin quererlo, sufrir y hacer sufrir a los demás todos los días de nuestra vida. Por eso a mí me gusta distinguir entre lo que significa desarrollar las habilidades que todos conocemos de la inteligencia emocional y desarrollar inteligencia emocional de verdad, lo cual implica disfrutar lo máximo posible de nosotros y de los demás y sufrir lo menos posible en la vida, porque esa es, en el fondo, la misión principal de la inteligencia emocional, sufrir y hacer sufrir lo menos posible. Por eso dije en la lección anterior que la inteligencia emocional no es simplemente la capacidad para entender emociones, sino una nueva forma de interactuar con el mundo, porque cuando desarrollamos inteligencia emocional de verdad, no solo adquirimos un conjunto de habilidades, sino que realizamos un cambio de mentalidad también. He aquí el cambio de mentalidad que necesitamos realizar. El apropiado desarrollo de nuestra inteligencia emocional comienza con la clara comprensión de un principio básico. Hay cosas en la vida que podemos controlar y otras que no. De este principio derivan dos reglas fundamentales que no solo son los pilares fundamentales de la inteligencia emocional de verdad, sino que me atrevería a decir que es la base de la tranquilidad interna y bienestar emocional. Debemos hacernos responsables de aquello que podemos controlar y debemos colocar nuestra felicidad en aquello que podemos controlar. Y antes de continuar, déjame decirte que si hay algo de lo que me gustaría que te quedases de este curso, es esto. Sin lugar a dudas, conseguir interiorizar lo que voy a explicar en esta lección es lo que diferencia a los que dicen que son emocionalmente inteligentes de los que lo son de verdad. O dicho de otra manera, aquellos que intentan desarrollar habilidades de inteligencia emocional y siguen sin disfrutar de la vida o no paran de sufrir a diario es porque no interiorizan de verdad esta idea. Pero empecemos por el principio. Las personas emocionalmente inteligentes de verdad comprenden que hay muy poco sobre lo que tenemos control en nuestras vidas. Por una parte, son conscientes de que no es posible controlar lo que sentimos o lo que pensamos de los estímulos que experimentamos, es decir, que no podemos controlar los pensamientos que de repente aparecen en nuestra cabeza, ni lo que nos pone tristes, lo que nos enfada o lo que nos hace gracia. Y evidentemente no podemos controlar tampoco cómo se sienten, ni cómo piensan, ni cómo actúan los demás. Por lo tanto, saben que lo único que tenemos influencia directa en nuestra vida es cómo reaccionamos a nuestras propias emociones, a nuestros propios pensamientos y a las acciones de los demás. Nada más ni nada menos. Y de aquí deriva la primera regla fundamental de las personas emocionalmente inteligentes, que es hacerse siempre responsable de aquello que podemos controlar. Me explico. Como las predicciones de la amígdala vienen de nuestro pasado y de nuestras experiencias, las emociones que sentimos son nuestras y de nadie más. Y las emociones que sienten los demás son suyas, siendo cada uno responsable de sus propias emociones. Es verdad que no podemos evitar sentir lo que sentimos, o sea que no podemos controlar las emociones en sí, pero son nuestra responsabilidad porque las ha creado nuestro cerebro. Y lo mismo ocurre con nuestras percepciones, las cuales están formadas por experiencias propias del pasado y moldeadas por sensaciones corporales. Y ya no te digo nuestras decisiones. Por eso, echar la culpa o responsabilizar a los demás de algo que les es imposible controlar y que podemos gestionar nosotros mismos,
como nuestras propias emociones, pensamientos o acciones, es bastante injusto. Y viceversa, por supuesto. En consecuencia, las personas emocionalmente inteligentes siempre asumen la responsabilidad de lo que es suyo, de sus emociones y sus pensamientos, y de lo que pueden controlar, es decir, de cómo reaccionan a estos, sus acciones. Y por supuesto, no dejan que los demás les hagan responsables de sus emociones, percepciones o decisiones. Y esto es fundamental, sobre todo a la hora de relacionarnos con los demás, porque repito, las personas emocionalmente inteligentes tienen siempre en cuenta cómo las otras personas se sienten, ¿vale? Por supuesto, tienen cuidado con lo que dicen para no herir a los demás y son empáticos con sus emociones. Pero eso solo es una parte de lo que significa ser emocionalmente inteligente. La otra parte, igualmente importante o incluso más, es la de hacernos responsables de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias decisiones. Porque como hemos dicho, es lo único que podemos gestionar o controlar en nuestra vida. Imagínate que tú y yo trabajamos en el mismo lugar y que nos encontramos en una cena tranquila de trabajo junto a otros 3 compañeros. Y de repente uno de los que están en la mesa hace un comentario negativo, pero en tono de broma, ¿vale? Sobre mí. Dice en alto, delante de todos: buah, pues el otro día Fernando tiró todo su café en la camisa del jefe y este se puso con una furia. Estuvo a punto de echarle. Y los demás se empiezan a reír, incluso tú, y a decir: Dios, ¿qué dices? ¿Qué tío más patoso? Ojalá lo hubieses grabado en vídeo, jaja. Un compañero de trabajo dice algo que a mí no me gusta, porque considero, por lo que sea, que esa historia está fuera de lugar, y me molesto con él y un poco con los demás por reíros. Aquí existen básicamente 2 maneras de reaccionar a esta situación. De la forma sencilla, haceros responsables a vosotros de lo que yo siento, y de la forma emocionalmente inteligente de verdad, hacerme yo responsable de lo que siento. ¿Qué es lo que solemos hacer? Lo sencillo es obligar a los demás a hacernos sentir bien, ofendernos y hacer sentir mal al resto por actuar de forma que a nosotros no nos gusta. Lo sencillo es pensar: los demás deben satisfacer mis necesidades. Todas mis relaciones deben actuar como yo quiero. La sociedad debe hacerse responsable de lo que yo siento. El mundo debe hacerse cargo de mis inseguridades, porque si no, me ofendo. Lo sencillo es actuar como una víctima. Lo cierto es que el hábito de ofenderse no tiene límites, porque podemos ofendernos por prácticamente cualquier cosa que nos ocurre en la vida. Lo cierto es que los únicos responsables de cómo nos sentimos somos nosotros mismos, en concreto nuestra amígdala, porque el cerebro crea todas nuestras emociones y todas nuestras percepciones a partir de lo que vivimos en el pasado. Y repito, no podemos controlar lo que sentimos, pero nuestras emociones son nuestras. Por lo tanto, elijo reaccionar a esta situación de forma emocionalmente inteligente de verdad, que es dejando pasar la broma o expresando lo que siento, pero haciéndome responsable de ello. Es decir, pues sí, la verdad es que fue un momento bastante embarazoso y el jefe me quería matar, macho. Oye, chavales, no es vuestra culpa que esto me siente mal, por supuesto, pero que sepáis que este tema pues me tiene un poco preocupado y tal. Por eso, las personas emocionalmente inteligentes de verdad, cuando se ofenden, no hacen responsables a los demás de lo que sienten, ni intentan cambiar a nadie solo para que ellos puedan sentirse mejor. Al igual que nunca ofenden a nadie a propósito, por supuesto, pero tampoco se hacen enteramente responsables de lo que sienten los demás. Y esto no es falta de empatía, ¿eh? Esto es simplemente ser inteligente con las emociones. Y sé que esta no es la manera en la que estamos acostumbrados a pensar ni a actuar. Yo pensaba igual hasta que entendí que nuestras emociones incómodas son como las heridas que nos hacemos en el cuerpo. Yo tengo una herida en el brazo que cuando alguien me la toca me duele. Por lo tanto, frente al dolor y la herida, tengo 2 maneras de actuar. La primera es decirle a todo el mundo que no me toque nunca el brazo. Enfadarme cuando alguien lo hace sin querer y hacer cambiar la actitud de los demás frente a mí. Es decir, hacer inconscientemente responsables a los demás de mi dolor en el brazo. Me duele porque tú me has tocado el brazo. Y la segunda es no tomármelo personal cuando me tocan el brazo sin querer y responsabilizarme del dolor que sale de mi herida. Me duele porque tengo una herida.
no porque tú me toques. Parece una tontería el cambio, pero no lo es, porque lo que nos duele en realidad no es que nos toquen el brazo, sino la herida que tenemos en el brazo. No es culpa nuestra que nos duela, a no ser que nos hayamos hecho la herida aposta. A ello ya no me meto. Pero sí que es nuestra responsabilidad porque la tenemos nosotros, no la tienen los demás. Y cuando hablamos de responsabilidad, evidentemente lo ideal es curar esa herida. Es decir, una persona emocionalmente inteligente de verdad tiende a no solo cuidar de esa herida, sino a sanarla también. Porque si la curamos, se acabó y no habrá más dolor. Si queremos, claro, si no queremos curarnos, perfecto. Pero entonces no hagamos responsables a los demás de nuestro dolor. Porque responsabilizarnos de nuestra herida significa dejar de sufrir y dejar de hacer sufrir a los demás. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de cómo hacer esto mismo. Ha quedado más o menos claro a lo que me refiero, ¿no? Las personas emocionalmente inteligentes de verdad se hacen siempre responsables de lo que sienten y no hacer responsables a los demás de sus emociones. Y con nuestras acciones pasa lo mismo. ¿Puedo controlar el tiempo? No, ¿verdad? Pues no me puedo hacer responsable de ello. Y la temperatura tampoco. De lo que dice el presidente del gobierno, tampoco. De lo que siente mi primo sobre mi exnovia, tampoco. Por lo tanto, me olvido. De cómo reacciono o actúo a la temperatura que hace fuera, a lo que dice el presidente del gobierno o a lo que siente mi primo sobre mi ex. Eso sí, de eso sí que me hago responsable porque puedo controlarlo. Y no solo ocurre con lo que podemos controlar en el momento presente, sino con lo que pudimos controlar en el pasado también. Es decir, una persona emocionalmente inteligente al suspender un examen nunca pensará, el profesor me suspendió porque me odia, no puedo hacer nada al respecto. No, hombre, no. Una persona emocionalmente inteligente de verdad dirá, vale, he suspendido el examen y es responsabilidad mía porque pude haber estudiado más. Y además sé que es así. Y evidentemente necesito mejorar. ¿Qué puedo hacer para probar la próxima vez? Una persona emocionalmente inteligente, cuando ha perdido su puesto de trabajo, nunca pensará, mi jefe me ha despedido del trabajo, pero para nada ha sido culpa mía. No sabe lo que se pierde, de verdad, se acabará arrepintiendo de ese cerdo. ¿Qué es lo que hará realmente? Pues dirá, vale, he perdido mi puesto de trabajo y probablemente exista una buena razón para ello. Debo haber cometido algunos errores y voy a esforzarme en entenderlos, en mejorar y en asegurarme de que no vuelva a cometerlos para volverme indispensable en mi futuro trabajo. Las personas emocionalmente inteligentes de verdad aceptan los contratiempos o tropiezos que ocurren en el camino, se responsabilizan de aquello que pudieron controlar y aprenden de sus errores para no cometerlos en el futuro, pero sin culparse ni pensar demasiado en aquello que ya no pueden controlar, sino con humildad, empatía y enfocándose en el presente. Pues sí, mira, me ha ocurrido esto y algo he debido de hacer mal. Alguna decisión habré tomado yo para llegar a este punto. Pero no pasa nada porque todo el mundo toma decisiones peores que otras y estoy continuamente aprendiendo, como todo el mundo también. Me voy a tomar lo que ha ocurrido como una lección y ya está, para adelante. He aquí la segunda regla fundamental de las personas emocionalmente inteligentes, que es colocar siempre nuestra felicidad en aquello que podemos controlar. En última instancia, las personas emocionalmente inteligentes se hacen siempre responsables de su propia felicidad, porque comprenden muy bien que en el momento en el que no nos hacemos responsables de nuestra propia felicidad, sufrimos. O sea, en el momento en el que colocamos, digamos, nuestra felicidad en aquello que no podemos controlar, es decir, en aquello que no podemos hacernos responsables, en lo que dicen los demás, en lo que sienten los demás, en lo que hacen los demás, sufrimos. ¿Por qué? Pues porque, como en los ejemplos que he dado antes, si mi felicidad o bienestar se basa en la temperatura que hace, en lo que dice el presidente del gobierno o en lo que siente mi primo Paco, mientras digan, hagan o sientan lo que a nosotros nos parece bien, o haga la temperatura que a nosotros nos gusta, lo que coincide con mis expectativas o percepciones, no habrá problema. Pero en el momento en el que no digan, hagan o sientan lo que nosotros queremos, sufriremos siempre. ¿Y quién leches hace o dice lo que nosotros queremos todo el tiempo? Nadie, es imposible. Y eso, las personas emocionalmente inteligentes lo saben. Por eso, cuando tienen un super plan al aire libre con la familia, pero empieza a llover, les da rabia.
pero enseguida se ponen a pensar en planes que pueden hacer, pero no al aire libre. Por eso, cuando van en el bus y un maleducado empieza a poner la música a todo volumen, se pueden molestar, pero rápidamente buscan maneras de no enfocarse en esa persona. Por eso, cuando les toca colaborar con un tipo insufrible en el trabajo, lo pasan mal al principio, por supuesto, pero no pierden mucho tiempo en prestarle atención. En todas estas situaciones se sienten incómodos porque no pueden controlarlo y pueden quejarse un poquito, porque no son robots tampoco, pero enseguida se dicen, oye, eso no puedo controlarlo, así que no debo centrarme en ello. Debo centrarme en lo que puedo controlar yo, en cómo gestiono lo que ocurre a mi alrededor. Con lo cual, las personas emocionalmente inteligentes reciben estímulos incómodos, aceptan que no pueden controlarlos y se centran en cómo gestionar esos estímulos de manera sana, que normalmente significa hacer otras cosas que les distraigan o les hagan sentir bien, que es lo único que pueden controlar de verdad. Por eso, y esto está ligado a la primera regla, las personas emocionalmente inteligentes evitan responsabilizar a otros de su propia felicidad y colocan su bienestar en aquello que pueden controlar, en aquello que les distrae o les hace sentir bien a pesar de la temperatura que hace afuera, de los maleducados que hay en el autobús o del insufrible compañero de trabajo. Pero evidentemente, como he dicho antes, no estamos diseñados para pensar ni actuar de esta manera, ¿verdad? Si lo piensas bien, los seres humanos por defecto solemos intentar controlar lo que nos es imposible y evitamos hacernos responsables de lo que sí podemos controlar de verdad. Es decir, todo lo que sentimos son predicciones de nuestra amígdala basándose en nuestro pasado, pero no solemos hacernos responsables de ello, porque si no, no diríamos a los demás, me has hecho daño, me has hecho enfadar, me has decepcionado, estoy triste por lo que has hecho. Por eso sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por otro lado, nos encanta actuar como víctimas y evitar siempre hacernos responsables de lo que sí tenemos capacidad de control de verdad, como nuestras acciones y decisiones, porque si no, no les diríamos a los demás, mira lo que me has hecho hacer, lo que me ha ocurrido es todo culpa tuya, el mundo está en contra mía. No fue culpa mía lo que me pasó, como si ninguna de nuestras decisiones nos hubieran llevado a donde estamos y por lo tanto sufrimos y hacemos sufrir a los demás. A la vez pretendemos controlar cómo deberían sentirse o qué deberían pensar los demás, cuando punto número 1, no podemos controlarlo nosotros y punto número 2, no pueden controlarlo ni ellos mismos. Y si no, no les diríamos, pero ¿cómo puedes sentirte mal por lo que ha pasado? No me puedo creer que te enfades por esto, si es una tontería. No entiendo por qué no te apetece quedar conmigo, por qué no me quieres como yo te quiero. Por eso sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Y por supuesto, pretendemos controlar lo que deberían hacer. Porque si no, no diríamos a nuestras relaciones, no me has llamado, ¿por qué no has hecho esto por mí? Ojalá pensases de manera diferente. No entiendo cómo puedes actuar así. En consecuencia, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Hagamos un experimento. Piensa en las últimas 3 veces, por no decir 150, que te has enfadado con alguien. Te apuesto lo que quieras a que intentabas controlar algo que no podías. Piénsalo de verdad. Conducías con el coche y alguien se te metió en tu carril así rápidamente. Tu compañero de trabajo hizo algo que no debía. Tu marido dijo algo con lo que no estabas muy de acuerdo. Me vale cualquier ejemplo, de verdad. Seguro que intentaste controlar lo que alguien decía, hacía o sentía y no pudiste, porque no solemos colocar nuestra felicidad en aquello que podemos controlar. Y es totalmente normal, ¿eh? Todos actuamos de esta manera en mayor o menor medida y hemos dicho estas frases alguna vez, ¿eh? Yo probablemente el que más en el pasado, sin lugar a dudas, hasta que entendí todo esto que te estoy contando. Con esto simplemente quiero recalcar, pues lo curioso que es el ser humano y por qué digo que la inteligencia emocional es un cambio de mentalidad total. ¿Cuál es la clave? Tener muy claro lo que podemos controlar y lo que no. Responsabilizarnos de lo que podemos controlar y colocar nuestra felicidad en aquello que podemos controlar. Porque así se vive con mucha más tranquilidad, con más control sobre nuestra vida y sin responsabilizar a los demás de aquello que no tiene ningún tipo de control. Así se disfruta lo máximo posible de nosotros mismos
y hacemos sufrir lo menos posible a los demás. Y este es el gran cambio de mentalidad que debemos lograr si queremos desarrollar inteligencia emocional, pero de verdad. De lo contrario, aunque desarrollemos otras habilidades de personas emocionalmente inteligentes, sufriremos y haremos sufrir siempre, porque nadie sufre más que quien espera que los demás le hagan feliz.